92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. En el lobby bar del Hotel Sheraton Santiago se vive un entorno inigualable junto a la mejor música en vivo los días martes y jueves. Además, los días miércoles venga a conocer las últimas tendencias en el desfile de modas con un DJ invitado. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI en Combinación Clave 92.9. Estamos en nuestro segmento que compartimos con INAPI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pancho? Todo muy bien, Fernando. Muchas gracias. Pancho Carrasco siempre nos trae a su invitado, en este caso es el médico Hernán González, y aquí dice una cosa de esas que suenan, pero como wow. Me pasó lo mismo cuando lo leí por primera vez. Creador de un novedoso sistema que permite realizar análisis genético de pacientes para determinar si los nódulos previamente detectados son benignos o no. El invento fue patentado en INAPI, se denomina Thyroid Print y su uso permitiría que un gran número de personas no requieran de cirugía tiroidea y suplementación hormonal de por vida. Básicamente esto que tiene que ver con el cáncer de la tiroides. Así es. Muchas gracias por la invitación. Ya, de todo este párrafo que leí que uno dice, wow, ¿de qué es? Sí, en términos bien generales, esto es porque en el proceso de diagnóstico de un paciente que tiene un nódulo en la tiroides, habitualmente se hace una punción con una aguja fina, se toma una pequeña muestra y en la práctica diaria lo que uno ve es que uno de cada 5 de estos pacientes el informe de esta biopsia es indeterminado, incierta, lo que expone a un paciente a una situación de incertidumbre muy grande y mucho estrés. Y lo que ocurre es que uno de cada 4 de estos pacientes tiene cáncer. Entonces tienes 25% de cáncer y 75% que son benignos. Pero ese 25% es suficientemente alto para que muchos finalmente se operen, entre comillas, por si las moscas, y lo que finalmente genera que muchos pacientes de 3/4 partes se operaron innecesariamente. Entonces lo que hicimos fue diseñar y construir un test que, en base al análisis de marcadores genéticos de la tiroides, somos capaces de predecir si un nódulo que ha sido informado como indeterminado es realmente benigno o maligno. Así. ¿Y cómo se hacía antes? ¿Cómo sabías tú que tu nódulo era cancerígeno? Si estaba en la situación de un reporte incierto, el paciente en muchos casos se terminaba operando en forma igual. Preventivamente. Claro. Porque uno de cada 4 iba a hacer cáncer y los otros sencillamente... Nadie quería tomar el riesgo de estar en el 25%. Tal cual. Tal cual. Entonces, este test está diseñado para evitarle la cirugía diagnóstica, por decirlo así, a los casos que realmente no lo necesitan. Y logra reestratificar a los pacientes entre los que realmente tienen ese riesgo de cáncer y los que no lo tienen, lo cual tiene un tremendo impacto, porque en el fondo en Chile hay alrededor de 3.000 casos al año y podríamos evitar más de 2.000 cirugías al año en el sistema, lo cual también tiene el costo para el país, son alrededor de $10 millones al año en gastos de salud innecesarios. O sea, de intervenciones quirúrgicas que perfectamente podrían no haberse hecho. Así es. Entonces... Ya, ahora, yo sé que esto puede ser la pregunta compleja de entender, pero en términos de los auditores, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? El paciente que tiene un informe que es indeterminado se tiene que tomar una nueva muestra con una aguja fina, y esto lo llevamos a nuestro laboratorio, que es un laboratorio especializado para estudios genéticos. Se analizan estos marcadores genéticos y hemos usado sistemas de inteligencia artificial para han aprendido a reconocer los patrones genéticos de un cáncer y de lo que no es un cáncer. Entonces esto da un resultado que es basado en la inteligencia artificial y la genética es capaz de tener 97% de seguridad de que no tienes cáncer. ¿Y esto lo hiciste todo dentro de la Universidad Católica? Correcto. Esto fue apoyado por la universidad, por Corfo, por un consorcio que depende de Corfo. Ha sido toda una plataforma de innovación que ha sido apoyada por la universidad, y la industria también nos ha apoyado mucho.
Que se llame thyroid print y no se llame huella de la tiroide, me indica de que esto tiene objetivos comerciales de largo alcance. Correcto, esto tiene ya salió al mercado, hace 2 meses salió al mercado en chileno, somos los primeros en tenerlo. Esto no es el primer test de esta naturaleza, en Estados Unidos existen 4 tests similares, pero la gran diferencia que tenemos nosotros con las alternativas es que lo único que se puede empaquetar en un kit, en una cajita, que cada uno pudiera hacerlo en su laboratorio del hospital propio, somos nosotros. Todos los otros tests que hay en el mercado norteamericano, aparte de costar $4,000, o sea, inalcanzable a nosotros, usan una plataforma que no es globalizable, no se puede usar en todas partes del mundo. Nosotros somos los únicos que tenemos el test hoy día que tiene una simplicidad suficiente que se puede usar en cualquier laboratorio del mundo. Entonces, nuestra tecnología tiene alcance global. De alguna manera, ¿qué necesitas ver tú en estos nódulos? ¿Qué necesitas ver para determinar que son cancerígenos o no son cancerígenos? Bueno, cuando a un paciente se le diagnostica un nódulo tiroideo, lo primero que se hace es una ecografía. Se hace una imagen, ¿no es cierto? Y esa imagen da algunas señales que pueden sugerir hacia un nódulo más bien benigno o uno maligno. Y cuando hay elementos de sospecha, se indica como paso siguiente hacer la punción o toma de muestra, ¿no es cierto?, que se mira bajo el microscopio y eso en la gran mayoría de las veces te da el resultado, o cáncer o benigno, pero tenemos este grupo intermedio del cual nos da problema. Mira, aquí hay una cita, no sé si me imagino debe ser tuya, pero que es bien interesante por lo que sugiere. Te la voy a leer. Después de muchos años de ensayo y error, logramos detectar un panel de 10 marcadores genéticos que al analizarlos e integrarlos a través de un algoritmo matemático es capaz de predecir si un paciente tiene cáncer o no con un 98% de seguridad. Mi pregunta tiene que ver con... ¿Eso significa de alguna manera de que las huellas o las señales que arrojan en la tiroide esos nódulos independientemente si es que la persona es de un color o de otro, de una altura o de otra, si es gordo o es flaco, te repite el mismo patrón? Correcto. Exactamente igual. O sea, tú puedes ver casi como una especie de huella digital de cáncer en la tiroide o no. Exactamente, y eso que tú dices de huella es fundamental, porque esto no solamente se aplica a cáncer de tiroide, la medicina en oncología va migrando hacia lo que se llama la medicina de precisión, y mucho de eso está dado por no solamente terapias nuevas, sino diagnósticos nuevos. Y los diagnósticos nuevos en cáncer tienen que ver con firmas o firmas genéticas que se llaman, en que en vez de medir uno, miden muchos. Y ahí logran encontrar patrones que generan una firma para poder precisar mejor el tratamiento de los pacientes. Tú mencionaste de que costaba $4,000 las competidores. Las competidores. ¿Cuánto cuesta el tuyo? Vale $1,200. $1,200 es el kit de... El test, hacerse el test. Hoy día es un servicio, en el futuro va a ser un kit. Ya, es un servicio que, o sea, significa que te lo da un hospital. Claro, lo tenemos un laboratorio que está dentro de la universidad, pero que funciona dentro de un spin-off, de una startup que tenemos, que lleva 5 años llevando esto, digamos, avanzando con estudios clínicos, y ya habiendo terminado estudios clínicos en Chile y en Estados Unidos, lanzamos el test al mercado primero en Chile. ¿Y por qué razón en Chile el test sale casi 3 veces más barato que en Estados Unidos? Porque se tiene que adecuar al mercado también, porque en el fondo habitualmente lo que se piensa es que el test tiene que costar 5 veces menos que la cirugía, que es la alternativa. La cirugía vale alrededor de $5 o $6,000 promedio en Chile, entonces para que sea costo efectivo e interesante para el gobierno, FONASA y las ISAPRE, tiene que tener una costo efectividad, por lo tanto el mercado determina ese valor. Y en Estados Unidos vale $20,000 la cirugía, entonces $4,000 las aseguradoras están dispuestas a pagarla. Ya, por esa relación de 5-1. Exactamente. Pancho, ¿tú qué te decís? Sí, Fernando, lo que pasa es que no me gustaría dejar pasar el inmenso trabajo que están haciendo las universidades por proteger las invenciones que surgen al interior de las casas de estudios. En particular, la Universidad Católica se ha destacado dentro de los últimos años en ser una de las universidades que más protege sus invenciones, liderando el ranking. De hecho, del año 2017, tengo la cifra por acá, obtuvo el primer lugar con 40 presentaciones de patentes. Luego vino la Universidad de Concepción y posteriormente la USACH. Y también es importante destacar que en este caso, en particular,
no solamente hay un esfuerzo por desarrollar un producto, sino que por poner en el mercado un método que también es protegible. Y no solamente se puede proteger un método a través de los sistemas que provee el sistema de patente en términos generales, sino que también un aparato, un instrumento, un mecanismo, un procedimiento. Y en eso las universidades tienen mucho que decir. Lo conversábamos poquitos minutos antes de salir al aire. Qué bien le ha hecho el centro de innovación que tiene hace muy poquitos años la Universidad Católica, me refiero a este inmenso edificio en San Joaquín, donde se congregan distintos actores del sistema de innovación y que efectivamente hoy podemos ver cómo ha estado generando enormes frutos y enormes aportes, no solamente al mercado, a un mercado en particular, sino que a la salud pública. Y en este caso lo estamos viendo con el testimonio de Hernán. Así que destacar lo que están haciendo las universidades, Fernando. Hernán, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el grado de frecuencia del cáncer de la tiroides en Chile, más o menos? Se estima que entre 8 y 10 por cada 100.000 habitantes. ¿Y eso comparado con otro tipo de cánceres? Está en el cuarto o quinto lugar, pero sí es el que más, con mayor rapidez está aumentando su incidencia. Sí, sí, ahora no es porque haya algo especial en el aire o en el ambiente que esté aumentando esta incidencia, sino que tiene que ver porque ahora hay mucho más acceso al diagnóstico. Hay mucho más pacientes se pueden hacer ecografías hoy día, y antiguamente no había acceso, ni los ecógrafos eran capaces de detectar estos nódulos que hoy día sí somos capaces de ver. Por lo tanto, hay un efecto muy importante en cuanto a acceso, y probablemente en menor grado es la frecuencia aumentada porque efectivamente hay mayor cantidad de casos, pero fundamentalmente es un tema de diagnóstico más preciso porque hay mejores equipos para hacerlo. Oye, ¿y cómo se nota la persona que eventualmente puede tener problemas en términos de la tiroides? Bueno, la mayoría de las veces no se dan cuenta. Nosotros hoy día pillamos estos tumores en fases muy tempranas ahora, justamente porque, por lo que decía antes, que habiendo ecografía disponible y a un costo muy bajo, entonces es muy fácil hacerlo. Entonces los pillamos muy tempranamente y la mayoría de los pacientes no sienten nada. Entonces son hallazgos incidentales, más que nada. Y la gracia que tiene eso es que también, por otro lado, logramos tratar estas enfermedades muy precozmente. Entonces hoy día es muy debatido este tema porque existe casi un sobrediagnóstico de estos nódulos, que ya es otro tema, no quiero desviarme mucho, pero es otro tema porque cuando tú buscas, encuentras, siempre vas a encontrar. Y como los equipos son cada vez mejores y más sensibles, son capaces de detectar cosas que antes no los veíamos y no tenían trascendencia clínica. Entonces hoy día la tiroides es un gran ejemplo de eso, en la cual la ecografía ha pasado a ser casi como parte del examen físico, no debiendo ocurrir así. De hecho, no está recomendado por la Academia Americana de Tiroides hacer la ecografía a todo el mundo, sí, porque la gran mayoría de los pacientes no se van a beneficiar de un tratamiento que probablemente es innecesario. Pero yo me acuerdo y conozco gente que ha tenido dificultades con la tiroides y que básicamente les daban, ¿cómo se llama? Un medicamento típico que le dan para la tiroides. El Eutirox. Eutirox, sí. Eutirox, ese. Y toman Eutirox durante un tiempo, etcétera, que ¿Eso son personas susceptibles de que les pase este tipo de cosas o es una situación un poco menor, que sé yo, como la diferencia entre un resfrío y una neumonía? Es distinto, porque lo que tú estás hablando es lo que nosotros llamamos el hipotiroidismo, que es una situación completamente distinta, que es funcional, no es estructural. Perdona, para recordarme nomás de colegio, ¿la tiroides qué función tiene? La tiroides produce una hormona que se llama hormona tiroidea, que imagínense que regula todo el metabolismo del cuerpo, a qué ritmo funcionamos. Entonces, cuando a alguien le falta hormona, anda bajoneado, le falta energía, a veces suben de peso. Cuando tiene muchas hormonas, todo lo contrario, andan acelerados, bajan de peso. Pero todo eso que estamos hablando tiene que ver con un tema funcional y no de nódulos. De tal manera que aquellos pacientes que es muy frecuente, no necesariamente tienen más riesgo a tener nódulos tiroideos ni cáncer, son cosas independientes. ¿Y las tiroides están ubicadas en el cuello, en la mitad del cuello, ¿no? al frente, en la parte de adelante del cuello? Sí. Que no deja de ser un lugar de... Estoy pensando, hay personas que a veces no van al médico a tiempo porque las cosas que les pasan en lugares donde incluso pueden tener miedo de que si los intervienen
Correcto. se vea. Correcto, sí. Y qué sé yo, estas zonas muy expuestas, o situaciones faciales, los lunares, ese tipo de cosas, qué sé yo. Sí, eso ocurre, pero la verdad es que la cirugía tiroidea en general no es de gran impacto, pero si uno la puede evitar, volviendo un poco al tema en particular, siempre es lo que uno busca. Intervención. Exactamente. Entonces, esta innovación en particular lo que busca es evitar un tratamiento innecesario, es dejar a los pacientes tomando hormona de por vida, ¿no es cierto? Gastos innecesarios al sistema y la exposición a riesgos quirúrgicos innecesarios. Entonces, todo eso, si uno lo suma, no ha ido por dónde perderse. Entonces, cuando uno habla de los costos del test, sí, no es un test barato, pero más bien no es que sea un test caro, es un test que cuesta harta plata. Y tener un laboratorio adecuado para correr un test de esta naturaleza no es barato. ¿Te fijas? A mí me surge una pregunta, Fernando Hernán, a propósito que uno como usuario del sistema de salud encuentra extraordinaria una idea como esta porque te estás ahorrando una intervención quirúrgica, pero siempre tengo la duda de qué pasa con los pares, sobre todo considerando que tu formación no tiene que ver con ser un inventor por naturaleza, sino que más bien tú desde el campo de acción de la medicina detectaste que existe una necesidad que eventualmente podría ser atendida a través de una solución técnica. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de tus colegas, sobre todo considerando que estamos súper acostumbrados a comprar tecnologías que vienen de otros países y que de pronto tú llegues con una propuesta completamente distinta desde el propio mercado interno? Correcto. Mira, en general ha sido bastante buena porque esto ha sido lento, 10 años nos demoramos en hacer esto. Y entonces fueron conociendo este esfuerzo de a poco y vieron la persistencia, la resiliencia, porque tuvimos muchas dificultades como en todo el tema de innovación y emprendimiento, pero han visto que había una coherencia nuestra en desarrollar esto a la más alta estándares, de tal manera que hoy día hay pocos que dudan de la validez de lo que hemos hecho y porque no nos hemos apurado en salir a vender algo que no es real. Esto es una innovación, es un emprendimiento como cualquier digamos, tecnología, está en el área de la medicina, por lo tanto es más sensible, ¿no es cierto? La industria biomédica siempre está expuesta a escrutinio y entonces hemos sido muy precavidos de respaldar todo esto con buena ciencia, ¿no es cierto? Buenos estudios clínicos, hicimos un estudio clínico gigante en Estados Unidos, o sea, exportamos a Estados Unidos, hicimos un estudio en los grandes centros norteamericanos y logramos el mismo resultado. Ese estudio clínico, ¿cuántas personas? A ver, ¿cómo? Reclutamos 900 pacientes de 6 hospitales, incluyendo Stanford, y por solamente mencionar algunos, que creyeron en el proyecto y ahora esto lo estamos juntando con los datos chilenos para generar un gran estudio a publicar. ¿Se te dieron los mismos patrones genéticos? Y eso era importante porque era para poder hacer la reclamación, por decirlo así, que esto es un test genético con alcance global, teníamos que demostrar que el patrón genético norteamericano, que es mucho más heterogéneo que el chileno, no era en este panel específico eran parecidos y dio exactamente igual. Entonces, al tener esa evidencia, nosotros podemos decir, este test razonablemente se puede generalizar al mercado global. Bueno, ¿y eso cuándo? Porque, bueno, partimos. Yo siempre pregunto ¿qué? Nosotros hemos sido bien precavidos en decir en todas estas cosas. Como lanzamos en Chile, empezamos el próximo año ya nos expandimos a Latinoamérica. Y de ahí estamos construyendo la versión kit. Imagínense que esto es una aplicación para un celular, esto es una aplicación para una máquina que hace estudios genéticos. Entonces, la idea es tener como una sociedad o un partnership con una empresa de diagnóstico grande que tenga una plataforma que lo acoja y lo pueda, digamos, distribuir a nivel global. Y eso de aquí a 2 años. Pero Chile, Latinoamérica... Y dime una cosa, tú tienes que ese invento ya, que tienes que pasarlo, te lo tienen que testear, verificar, testear, sí, pasar todas las... Después lo quieres pasar por
por auge, por todas las cosas que correspondan. ¿O claro, para hacerlo una innovación que alcance a la gente, que es lo que uno quiera, lo que uno tiene que construir más evidencia médica. Entonces, ahora estamos con la marcha blanca, por decirlo así, juntando los datos de pacientes que se están haciendo el test, para después de ir digamos, a FONASA y decir, mire, aquí hay 100 pacientes de los cuales se podrían operar todos y superaron apenas 25. Entonces, si ustedes hacen la suma, raya para la suma, esto a ustedes es un buen negocio para ustedes porque van a ahorrar plata y van a disminuir las listas de espera, que es una métrica muy importante en el sistema de salud. Por lo tanto, pero uno para eso tiene que mostrar evidencia, y eso es lo que estamos construyendo hoy día. Sin considerar también las incomodidades propias de un paciente que tiene que someterse a una intervención quirúrgica. ¿En qué momento, Hernán, esto tú lo llevas a la práctica con los primeros pacientes? Partimos, una vez que terminamos los 2 estudios, partimos en septiembre, de forma muy controlada, para entender cuál es el proceso, desde que un paciente le dice, mira, tienes un nódulo indeterminado, te recomiendo este test, tienes que ir a tomarte una nueva muestra, todo el proceso del camino que sigue el paciente para hacerse el test. Y en septiembre partimos con solamente la Universidad Católica para entender cómo funciona esto, porque nosotros en el laboratorio tenemos todo funcionando claro, pero todo lo que ocurre entre medio era lo que no teníamos claridad, y ahora ya aprendimos qué es lo que necesitan los pacientes, el apoyo, todo el tema administrativo, toda esa parte que es implementación comercial de algo que inicialmente la tecnología lo tiene claro, pero la parte de comercialización no la tiene para nada clara, y eso es todo un aprendizaje que hemos hecho en estos últimos 2 meses. ¿Ya tuviste tu primer paciente? Sí, ya llevamos 20 pacientes, y le hemos evitado cirugía 15. ¿Así? Sí. Wow. Y las personas, a ver, es que ahí hay un punto interesante. Tú, qué sé yo, 3/4 de las personas ya le evitaste la cirugía, pero todas esas 15 personas saltaron de gozo, listo, ahorita no tengo cirugía, o de repente dijeron, oye, la primera vez que pasa, ¿qué pasa si se equivoca? Bueno, es que fueron a consultar una segunda opinión. No, esa pregunta es una muy buena pregunta. Primero que nada, uno es muy transparente de que el test tiene una certeza 97%, es decir, se equivoca en un 3. Entonces todo me dice, bueno, ¿y qué pasa con ese 3? Claro, el 3 significa que en 100 van a haber por lo menos 3 personas que eso es exacto. Eso es así. Ahora, lo que hay que tener claro es que cuando uno toma hoy día en la rutina diaria, cuando uno toma una muestra y la mira bajo el microscopio, también se equivoca un 3%. El patólogo, el que mira bajo el microscopio. Así que ningún test es perfecto, ningún test tiene 100%. Lo que pasa es que como estos nódulos, los pacientes quedan en control con un médico, si hay un cambio, uno reevalúe. No es que uno le hace el test y nunca más va al médico. Sigue en control. Sí, nada, pero déjame planteártelo de una forma así casi exagerada. Pero el error... Sí. del tipo que te hace el diagnóstico de que es cancerígeno no siéndolo, y que aún así te extirpa, igual te soluciona el problema. Correcto. Mientras que el error de alguien que te dice, tú no tienes problema, y no te hace la intervención, pero tienes el problema, estamos en problemas graves. Sí, eso... Son distintos tipos de errores. Correcto, pero solo ahora ponerlo en contexto. El cáncer de tiroides, a diferencia de otros cánceres, es casi nadie se muere de esto. Es un cáncer de los buena gente. Ah, qué bueno. Entonces hoy día, y yo me refiero a lo que es la experiencia mundial, hoy día todo el mundo acepta que en el diagnóstico por biopsia punción hay un error de 2 a 3%. Y eso es así. La Academia Americana de Tiroides, o sea, estamos todos de acuerdo que esa es una limitación. Los tests no pueden ser peores que eso. ¿Te fijas? Entonces este test, cuando pusimos los límites de parámetros que teníamos que tener, era máximo 3% de error. Y eso es lo que logramos. Por lo tanto, nosotros no estamos diciendo que somos ni mejores ni peores, pero somos equivalentes a el ojo de un patólogo. ¿Cuándo, Hernán, tú te das cuenta de que el diagnóstico fue certero? O sea, tú le dices, ¿sabes qué? No necesitas operarte. Bueno, eso... Y sigue el tiempo, y en algún momento dado el cuerpo te manda el mensaje, tenías razón, no necesitaba operarme. Eso es una súper buena pregunta. Lo que hay que entender es que este test es una foto el día X. No está diciendo lo que va a pasar al futuro, no está diciendo hoy día tu probabilidad, porque ojo, estamos hablando de probabilidad, es de 97% de que no tienes un tumor maligno. Eso es lo que te está diciendo.
Eso lo toma el médico tratante y con la información lo contextualiza y dice, ¿sabes qué? En términos generales, este test es suficientemente robusto para que yo te recomiende que hoy día no te operes. Puede pasar que el nódulo 8 años después o 3 años después creció, por ejemplo, o cambió de características. Bueno, eso es otro escenario y tendrán que evaluarse con la ecografía, eventualmente de punción, una nueva instancia. Por lo tanto, es importante entender que esto es otro test más de lo que uno cuenta dentro de las opciones para tomar una decisión el día de hoy. Pero en el futuro esto puede cambiar y puede que el paciente 3 años pase opera igual, pero por otra razón. Entonces, pero no porque tenía alta probabilidad de cáncer, no porque tenía un 25%, sino que porque tenía 3%. Por último, este tipo de cosas, ¿cómo se difunden? ¿Cómo tú señalas, además de la radio La Clave, cómo se difunde en el mundo? Digamos que se sabe, oye, ojo, fuera de que NAPI probablemente patenta aquí y te ayuda a patentar en montones de partes, pero estoy hablando de la información médica. Claro, hay dos formas. Una, que es la que nosotros hemos seguido, que es a través de los congresos médicos, porque son los médicos los que usan y piden el test. Entonces, está esto de difusión científica. Y lo otro es la difusión ya que hoy día se ocupa, redes sociales, que no hemos hecho nada todavía, porque esto recién partió. Y hemos sido súper cautos de hecho, esta es la primera vez que hablamos del tema en la radio en mucho tiempo, porque queremos estar seguros de que esto está funcionando bien y ahora ya estamos abriéndonos a poder contarle más a la gente, redes sociales, YouTube, cosas así, para que la gente se entere que existe esta opción, que es una forma que muy, muy expandida, de hecho en Estados Unidos se hace así. Hernán González, médico creador de este sistema, escúchelo bien, Thyroid Print, porque de pronto después tenemos casa en Malibú, como decía la Claro, puede ser. Oye, te felicito, Hernán, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti también, Gracias, Pancho, por estar con nosotros, y los dejamos que les vaya muy bien. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM. Hora Clave. 11 de la mañana, 1 minuto. 92.